buenos días, soy el profesor Manuel y a continuación vamos a hablar sobre problemas con ángulos. Para ver este video tienes que haber visto el video de la teoría sobre ángulos que también está en el canal. Bueno, para los que tienen el libro, esto está en la página 55 de su libro de actividades. Si no tienes el libro, no te preocupes, igual todo está indicado. En la primera pregunta nos dice, indica la clasificación. Hay que recordar que hay tres clasificaciones, ¿cierto? Obtuso, agudo y recto. El primero tiene un ángulo mayor a 90, entonces es obtuso. El segundo tiene un ángulo menor a 90, entonces es agudo. Y el tercero tiene un ángulo de 90. Hay que recordar que en el primer caso, correcto, el ángulo, si es mayor a 90 pero menor que 180, es obtuso. Si el ángulo es mayor a 0 pero menor a 90, es agudo. Y si el ángulo es igual a 90, es recto. Este es un ángulo recto. ¿Está bien? Es un ángulo obtuso, ángulo agudo. Este es un ángulo recto. ¿Está bien? Esa sería la primera pregunta. En la segunda pregunta nos dice, se sabe que A o B es 138. A o B. ¿Sí? Nos está diciendo que el ángulo AOB es 138. Pero también nos dicen que vale 5x más 18. Entonces lo igualaríamos. Sería 138 igual a 5x más 18. Tendríamos 138 menos 18, paso a restar 5x. Sería 120 igual a 5x. ¿Está bien? 5x. El 5 pasa a dividir, me quedaría 120 entre 5. Entre 5 igual a x. Sacamos quinta a ambos, me quedaría 24 igual a x, ¿correcto? 4 por 5, 20, llevo 2. Sí, 24. X es igual a 24. Pasemos a la tercera pregunta. En la tercera pregunta nos dice, se sabe que AOC es 113, ¿correcto? AOC. A, O, C. O sea, se está refiriendo a todo este ángulo de acá. Todo el ángulo. O sea, 113 va a ser igual a este angulito de acá más este angulito de acá, ¿cierto? Porque si yo sumo esos dos ángulos que están ahí, que he señalado, me va a dar todo el ángulo. Y todo el ángulo vale 113. 113, entonces va a ser 2 teta más 25 más teta más 43. Me quedaría 113 igual a 2 teta más teta, 3 teta, más 25 más 43 sería 60, 60, 60 65, 66, 67, 68, 68. Como les dije, sería 68, 68 pasaría a restar, me quedaría 113 menos 68 igual a 3 teta. 113 menos 68 sería igual a 45. El 3 pasaría a dividir. Me quedaría teta igual a 15, ¿cierto? Dividiendo. Igual a teta. Entonces el ángulo teta es igual a 15 grados. ¿Correcto? Ese sería el tercer problema. Vamos al cuarto problema. En el cuarto problema me dicen calcula x menos y. Nos dan dos gráficos, ¿correcto? En el primer gráfico, date cuenta que todo este ángulo es un ángulo recto, así que todo es igual a 90 grados. Acuérdate en la clasificación, el ángulo recto es el que tiene 90 grados y está simbolizado por un rectangulito en la esquina. Entonces, ¿tiene un rectangulito en la esquina? Sí tiene, eso significa que es 90 grados. Igualamos, ¿cierto? 90 igual a este angulito más este angulito más este angulito
me da 90, ¿cierto? Que es todo. Entonces sería 3x más 20 más 2x. El 20 pasa al otro lado a restar y me queda 70. 3x más 2x, 5x. El 5 pasa a dividir y me queda 14 igual a x, ¿cierto? Ya tenemos x. Ahora calculemos y. Date cuenta que todo este ángulo es un ángulo llano. Eso quiere decir que esto mide 180 grados. Entonces, este angulito de acá, más este angulito de acá, que sería 90, más este angulito de acá, sería 180, ¿cierto? Como les dije, este angulito de acá, más este angulito de acá, más este angulito de acá, me da 180. Hay que recordar que este cuadradito que está acá me indica que es 90 grados, 90, este retacito. Entonces tenemos 180 igual a 2y más 10 más 90 más 30. Tendríamos 180 igual a 2y, 10 más 90, este 10 de acá, 10 más 90, 100 más 30, 130. El 130 pasa a restar, me quedaría 50, ¿cierto? Me quedaría 50. 2y igual a 50. El 2 pasa a dividir y me queda 25 igual a y. Ya tengo x y ya tengo y. ¿Y qué es lo que nos piden? Nos están pidiendo la resta. Por lo tanto, x menos y, ¿cuánto será? X es 14, ¿cierto? Pero nos están pidiendo y menos x. Ya me estoy equivocando, si no nos saldría negativo. Están pidiendo y menos x. ¿Sí? Y menos x. Ahora, y es 25 y x es 14. Restando, ¿cuánto nos saldría? Nos saldría 11. Y esa sería la respuesta. ¿Está bien? Ahora, en la quinta pregunta nos dice, Ángela se encuentra haciendo flores de origami y ha realizado los dobleces que se está observando. En la siguiente imagen, si todos los ángulos formados son de igual medida, ¿cuál es la medida del ángulo AOC? ¿Correcto? AOC es A, este es O, este es C, ¿correcto? Este es B, este es el punto, los puntos. AOC, ¿está bien? Cada angulito que tú ves mide X, le he puesto X porque cada angulito nos dice que es igual, ¿correcto? Pero nos piden AOC, o sea, nos están pidiendo esto de acá, nos están pidiendo 2X, ¿está bien? AOC vendría a ser 2X. Ahora, si nosotros vemos todo esto es una vuelta entera. Y una vuelta entera es 360 grados, ¿correcto? Pero tendríamos que sumar este retacito, más este retacito, más este retacito, más este, más este, más este, más este, más este. ¿Y cuántos habría? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿cierto? 8. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Sería 8x. El 8 pasa a dividir. O sea, 360 entre 8 es igual a x. Dividimos y nos sale 45 grados es igual a x, ¿correcto? Entonces, A o C, el ángulo AOC, que es igual a 2x, ¿correcto? Será igual a 2 por 45. Y 2 por 45 es igual a 90 grados. ¿Está bien? Vamos a la pregunta número 6. En la pregunta número 6 nos dice determine el valor positivo de x. Valor positivo de x. Ahora nos vamos a dar cuenta por qué nos dice valor positivo. Date cuenta que son dos ángulos opuestos. Este ángulo de acá y este ángulo de acá son dos ángulos opuestos por el vértice. Si son opuestos por el vértice, eso quiere decir que esos dos ángulos son iguales porque son opuestos por el vértice. ¿Correcto? Como hemos visto en el video anterior. Sería 3x cuadrado menos 10 igual a 65. Tendría 3x cuadrado, el 10 que está con menos, este 10 que está con menos, pasa al otro lado sumando y me quedaría 65 más 10, me quedaría 3x cuadrado igual a 75. Me quedaría x cuadrado
el 3 pasa a dividir, me quedaría 75 entre 3. Sería x cuadrado igual a 25. ¿Está bien? X, ¿correcto? Si es al cuadrado, ¿qué valores al cuadrado me dan 25? Puede ser más 5, ¿cierto? O también menos 5. ¿Está bien? Ahora, o también podemos pasar la raíz, ¿cierto? Este cuadrado de acá puede pasar como raíz, ¿cierto? Raíz de 25. ¿Está bien? Y eso sería igual a x igual a 5 positivo. Nos piden el valor positivo, así que así lo podemos hacer. En la pregunta número 7 nos dice calcula el valor de x. OM es bisectriz. ¿Está bien? Nos dice que OM es bisectriz del ángulo AOB. A, O, B. ¿Está bien? Esto es bisectriz. Si es bisectriz significa que este ángulo de acá va a ser igual a este ángulo de acá. Porque la bisectriz parte un ángulo en dos lados iguales. Perdón, en dos ángulos iguales. Entonces 8x menos 11 es igual a 5x más 7. A un lado pasamos las x, acá tenemos 8x. Este 5 que está con más puede pasar al otro lado a restar. El 7 me queda acá y este 11 que está con menos pasa con más. Sería 3x, 8x menos 5x, 3x, 18. X igual a 6. ¿Correcto? X es igual a 6. Vamos a la última pregunta, un poco más difícil. Nos dice, si el doble, correcto, si el doble del, me faltó acá la palabra del, si el doble del suplemento de un ángulo excede en 128 al triple del complemento del mismo ángulo, ¿cuál es la medida de dicho ángulo? ¿Correcto? O sea, nos dicen que el doble de un ángulo, perdón, el doble del suplemento de un ángulo excede, o sea, menos, en 128 al triple del complemento de dicho ángulo. Y esta resta sería 128. Me dice, si el doble del suplemento, ¿qué es esto? Excede en 128. 128 vendría a ser la resta. En 128 al triple del complemento. Sería eso, ¿correcto? Al triple de complemento. Ahí tenemos la ecuación entonces. Hay que recordar que el suplemento sería 180 menos el ángulo 3 y el complemento sería 90 menos el ángulo. Y esto sería igual a 128. Lo único que se tendría que hacer acá es operar. Acá se multiplica. Me quedaría 360 menos 2 alfa menos, esto se multiplica acá. Me quedaría 270. Multiplicamos acá. Menos por menos me da más. Me quedaría más alfa. Más 3 alfa, perdón. Igual a 128. ¿Está bien? Me quedaría 360 menos 270 sería 90. 3 alfa menos 2 alfa sería alfa igual a 128. 128. Alfa sería igual a 38. ¿Correcto? Bueno chicos, cualquier duda me lo dejan en los comentarios. Espero que les haya gustado. Su tarea estará en la descripción. Muchas gracias chicos.